Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy me encuentro desde aquí saludándolos y dándoles la más cordial bienvenida. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo que tiene como nombre la factorización. Te queremos compartir este video tutorial para hablar un poco de este tema que es muy particular. Tenemos, antes de iniciar, una reflexión tomada del basquetbolista Michael Jordan. Esta hermosa frase que dice: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Excelente frase para reflexionar y fortalecer ese valor que estamos trabajando, como es el trabajo en equipo. Tenemos una gama de conceptos claves, ¿sí?, que nos van a ser muy útiles para el desarrollo de este tema. Tenemos el concepto de expresión algebraica. Recuerda que la expresión algebraica es un arreglo de números y letras que están conectados por signos, pueden ser positivos o negativos. Y dependiendo la cantidad de términos que tenga, así la podemos nombrar como monomio, binomio, trinomio o polinomio. Término es cada una de las partes que compone la expresión algebraica. Este puede ser números y letras o solamente letras. Tenemos lo que es el concepto de factor. Un factor es cada una de las partes que compone un término. Factor común de una expresión algebraica. El factor común es aquella expresión que se encuentra en todos los términos de la expresión dada. Este factor común también se puede denominar como el máximo común divisor de toda la expresión. Factor común literal, como su nombre lo indica, es aquel que lo encontramos únicamente en la parte de las letras. Factor común numérico es aquel que se encuentra dentro de los coeficientes de los términos que componen la expresión algebraica. Factor común numérico literal se presenta de las dos formas: un factor común en la parte de los coeficientes y otro factor común en la parte de las letras. Tenemos el concepto de factorización. Dice: factorizar una expresión algebraica consiste en encontrar una equivalente expresada como un producto indicado de expresiones algebraicas de menor grado. Eso es el concepto de factorización. Es un producto indicado de expresiones. Caso 1. Factor común. Recordemos que dentro de la factorización, por ser un tema bastante amplio, se divide en varios casos. Nosotros tenemos hoy el primer caso, que es factor común. Ese es nuestro tema de interés. Para factorar una expresión algebraica, por este caso, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, verificar que existe el factor común en la expresión dada. Segundo, extraer el factor común. Tercero, dividir cada uno de los términos de la expresión dada entre el factor común. Y por último, indicar el producto de los factores. Vamos a traer a colación una serie de ejemplos y queremos que estén muy atentos en lo que va sucediendo. Aquí tenemos el primer ejemplo: factorar m a la 2 más mn. Lo primero que debemos hacer es verificar que existe el factor común.
Ustedes lo pueden ver, factor común en este caso es literal. Observa que hay una letra que se está repitiendo en los dos términos, que es la letra M. Esa M debemos tomarla con el menor exponente. Observa que hay M a la 2 y aparece M elevado a la 1. Tomamos M con el menor exponente como el factor común. Segundo, dividimos el primer término entre el factor común y nos da como resultado m. Recuerda que en la división, si la parte literal es semejante, los exponentes se restan. Dividimos el segundo término de la expresión entre el factor común, ¿sí? Y nos queda como resultado n. Por último, se indica el producto de los factores. Queda expresado como m, que es el factor común, que multiplica a m más n, que fueron los dos términos que nos quedaron después de hacer las divisiones respectivas. Tenemos otro ejemplo. Dice factorar 9a a la 3 menos 18a a la 3, 18x a la 3, perdón, más 27z a la 4. En este caso tenemos un factor común numérico. Observamos que el máximo común divisor entre 9 menos 18 y 27 es el 9. Entonces, allí lo tenemos identificado. Dividimos el primer término entre el factor común. Observa que tenemos como resultado a la 3. Dividimos el segundo término de la expresión y obtenemos como resultado menos 2x a la 3. Se divide el tercer término de la expresión entre el factor común y obtenemos como resultado 3z elevada a la 4. Y por último indicamos el producto de los factores 9, que es el factor común, a la 3 menos 2x a la 3 más 3z a la 4, que fueron los términos que encontramos después que realizamos las respectivas divisiones. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 34ax a la 2 más 51a a la 2y menos 68ay a la 2. Identificamos el factor común y lo extraemos. Entre 34, 51 y menos 68, el máximo divisor de esos números es el 17. ¿Sí? Y en las letras, observa que la letra A se repite, está en todo. Entonces nuestro factor común es 17A. Dividimos el primer término entre el factor común y obtenemos como resultado 2x a la 2. Se divide el segundo término de la expresión entre el factor común. Eso nos da como resultado 3ay. Se divide el tercer término de la expresión entre el factor común, menos 68 ay a la 2 entre 17a. Esto nos da como resultado menos 4y a la 2. Y por último se indica el producto de los factores. ¿Quiénes son los factores? 17a, que es nuestro factor común, que multiplica a 2x a la 2 más 3ay menos 4y a la 2. Bien, muchachos, en este caso tenemos un ejemplo, es una aplicación, algo muy común, de pronto algo relacionado con la parte de la geometría. Dice, la siguiente imagen muestra un rectángulo dividido en dos rectángulos menores, como se puede apreciar en la figura. El rectángulo 1, según sus lados, el área está representada por la expresión A por B, y el cuadrado 2, su área está determinada por la expresión A por C.
Perdón, corrijo, muchachos, no es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Listo? Para estar ahí más claro. Dice, el área del rectángulo dividido está dada por la expresión AB más AC, la cual se puede descomponer así: A que multiplica a B más C, aplicando factor común. Si ustedes pueden observar en la expresión del área, tenemos una letra que es común, es la letra A. Entonces la sacamos como nuestro factor común e indicamos el producto que nos queda, que es B más C. El segundo caso de factorización es factor común por agrupación de términos. Es un caso muy particular también y tiene algunas especificaciones dadas. Dice, para factorar una expresión algebraica, por este caso se deben tener en cuenta los siguientes pasos. La expresión debe tener una cantidad de términos pares. Los ejercicios más comunes de este caso tienen 4 términos. Agrupar los términos de tal forma que exista un factor común en cada agrupación. Extraer el factor común en cada agrupación. Dividir cada uno de los términos de cada agrupación entre el factor común correspondiente e indicar el producto de los factores. Aquí está el paso a paso, aquí están las reglas para que podamos desarrollar este tipo de ejercicios. Ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, dice factorar a la 2 más ab más ax más bx. Observa que el ejercicio tiene 4 términos. Observen que hacemos la respectiva agrupación. Agrupamos los 2 primeros términos y agrupamos el tercero y el cuarto, o los 2 últimos, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a trabajar por separado, aquí tenemos como primera medida, vamos a trabajar los paréntesis. Primer paréntesis, vamos a llamarlo de esa forma, muchachos, para trabajar mejor. Primer paréntesis, tenemos que nuestro factor común es A. Observa que A es la letra que se está repitiendo y la escogemos con el menor exponente. Se divide el primer término de la expresión entre el factor común. A a la 2 entre A es igual a A. Dividimos el segundo término de la expresión entre el factor común. AB entre A es igual a B. Por último, indicamos el producto de los factores. A que multiplica a A más B. Recuerda que A es nuestro factor común y A más B fueron los términos que quedaron después de realizar la división. Ahora nos vamos para el segundo paréntesis. Observa que el factor común del segundo paréntesis es X. Nuestro factor común allí es la letra que se repite. Entonces la sacamos como factor común. Luego se divide el primer término entre el factor común. AX entre X es igual a A. Se divide el primer término de la expresión entre el factor común. Y encontramos o tenemos como resultado A. Se divide el segundo término de la expresión entre el factor común. Bx sobre X es igual a B. Dice, se indica el producto de los factores. ¿Quiénes son los factores, jóvenes? Del segundo paréntesis, X, que es nuestro factor común, y A más B, que es la parte o los 2 términos que nos quedaron después que realizamos las divisiones respectivas. Y por último, entonces tenemos que la respuesta final, jóvenes, tenemos que tener en cuenta los 2 paréntesis, lo que obtuvimos del paréntesis 1 y lo que obtuvimos del paréntesis 2. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Observen que en los 2 paréntesis, tanto en el 1 como en el 2, en la respuesta, en el último paso, encontramos que la parte que está dentro del paréntesis es totalmente igual, son iguales las 2 partes. Entonces,
tomamos los dos factores comunes, los dos factores comunes y indicamos el producto con la parte que está dentro del paréntesis, que son, como les digo, les repito, son dos partes totalmente iguales. Entonces cogemos una sola de las dos y encontramos la respuesta final. Tenemos otro ejemplo, le dice factorar a la 2 x a la 2 menos 3bx a la 2 más a la 2 y a la 2 menos 3by a la 2. Se hace la respectiva agrupación. Observen que agrupamos los dos primeros términos y agrupamos los dos últimos. Allí están agrupados, allí ustedes lo pueden evidenciar. Primer paréntesis, ¿cuál es la letra que se repite? Observa que la letra que se repite es x a la 2. Como en ambos términos está elevada a la 2, escogemos la misma, la que está elevada a la 2, x a la 2. Ese es nuestro factor común. Se divide el primer término de la expresión entre el factor común. A la 2, x a la 2 entre x a la 2 nos da como resultado a la 2. Luego dividimos el segundo término de la expresión entre el factor común. Menos 3b x a la 2 sobre x a la 2 es igual a menos 3b. Por último, indicamos el producto de los factores. El factor común, que es x a la 2, que multiplica a la 2 menos 3b, que fueron los dos resultados que encontramos después de hacer la división. Segundo paréntesis, muchachos, encontramos que el factor común del segundo paréntesis es y a la 2, es la letra que se repite y tiene exponente 2, entonces la tomamos con su exponente. Y a la 2 es el factor común. Se divide el primer término de la expresión entre el factor común. A la 2, y a la 2 sobre y a la 2. Esto es igual a la 2. Se divide el segundo término de la expresión entre el factor común. Menos 3b y a la 2 sobre y a la 2. Eso nos da como resultado menos 3b. Dice, se indica el producto de los factores. ¿Quiénes son los factores? Nuevamente repetimos, y a la 2, que fue el factor común que nosotros identificamos, que multiplica a la 2 menos 3b. Estos dos resultados fueron los que encontramos después de realizar las divisiones respectivas. La respuesta final, entonces tenemos el producto indicado de quién. Vamos a tomar los dos paréntesis, el paréntesis 1 y el paréntesis 2. X a la 2, que fue nuestro factor común del paréntesis 1, más y a la 2, que fue nuestro factor común en el paréntesis 2, que multiplican a la 2 menos 3b. Observa que en el primer paréntesis tenemos a la 2 menos 3b, en el segundo paréntesis también tenemos a la 2 menos 3b. Observa que es exactamente la misma expresión, entonces tomamos una sola de las dos. Bien, jóvenes, para terminar, ya ir hablando un poco de todo después que ustedes ya desarrollaron el trabajo que tienen que presentar. Recuerden que las rúbricas de evaluación son cada uno de esos componentes que nosotros tenemos para evaluar el trabajo que ustedes van a realizar. Tengan en cuenta la presentación, la interacción, el desarrollo de cada uno de los indicadores del saber, hacer y ser. Entonces aquí tenemos la rúbrica de evaluación para el trabajo que ustedes deben presentar. No olvidemos algo muy importante, jóvenes, la fecha de entrega de actividad. La actividad se debe adjuntar
por el estudiante en la plataforma el día miércoles 1 de julio. Debe adjuntarla en la plataforma SM en formato PDF. Recuerda la estructura del trabajo solicitada en la guía de aprendizaje. Tengan en cuenta las normas, tengan en cuenta la presentación. Ya ahorita lo dijimos en la parte de la rúbrica para calificar. Entonces tengan eso muy en cuenta. No se les olvide la fecha. Importante cumplir en los tiempos establecidos. Muchachos, para finalizar, les deseo muchos éxitos, bendiciones para todos. Espero que este video nos pueda ayudar a resolver cada uno de los ejercicios que encontremos en la actividad, ¿sí? Y que sea de mucho apoyo para ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en el próximo encuentro.